En este segundo episodio de nuestra serie exploraremos el periodo comprendido entre 1948 y 1956, desde el auge económico también conocido como el Milagro Mexicano, hasta algunos eventos asociados con el movimiento guerrillero que dio origen a la Revolución Cubana. Este periodo estuvo marcado por cambios políticos, económicos y sociales significativos. En el México de mediados del siglo XX se gestaba un periodo de transformación económico sin precedentes. Durante el mandato de Miguel Alemán, el país experimentó lo que se conocería como el Milagro Mexicano. Miguel Alemán asumió la presidencia de México en 1946, con una visión diferente a sus predecesores, mayormente de formación militar. Su administración implementó políticas que impulsaron la industrialización y la modernización de diversos sectores claves, y uno de ellos, el petróleo. Durante el gobierno de Miguel Alemán, México vivió un notable crecimiento económico. La industria manufacturera floreció, creando empleos y generando riqueza para el país. Las fábricas producían bienes que antes se importaban, impulsando la autosuficiencia y la diversificación económica. Se realizaron inversiones en infraestructura, se construyeron carreteras, puentes y otras obras públicas que conectaron regiones distantes, facilitando el transporte de mercancías y personas. Esta modernización del sistema de transporte fue fundamental para el crecimiento económico continuo. El Milagro Mexicano no solo se tradujo en números, sino también en ciertas mejoras tangibles en la calidad de vida de los mexicanos. La creación de empleos en las manufactureras y la construcción de infraestructura brindó oportunidades económicas a miles de personas, impulsando el ascenso social y la movilidad económica. En el año de 1952, México presenció un momento histórico que cambiaría el rumbo de la economía para siempre: la nacionalización del petróleo. Bajo el gobierno de Miguel Alemán, la industria petrolera estaba en manos de compañías extranjeras que explotaban los recursos naturales del país sin beneficio significativo para la población mexicana. Los trabajadores petroleros sufrían condiciones laborales injustas y salarios insuficientes, mientras que las ganancias de la industria iban a parar a manos extranjeras, dejando a México sin control sobre sus propios recursos naturales. Pero todo esto cambió en 1952, cuando el presidente Miguel Alemán tomó la decisión de nacionalizar el petróleo mexicano. Mediante un decreto presidencial, la industria petrolera bajó a estar en el control del Estado mexicano. Esta acción no solo aseguró que los beneficios de la industria petrolera fueran para el pueblo mexicano, sino que también marcó un hito en la historia económica y política del país, estableciendo un precedente de soberanía nacional sobre sus recursos naturales no renovables. En el año 1952, México fue testigo de un despertar político sin precedentes entre la juventud universitaria. Durante la presidencia de Miguel Alemán, un movimiento estudiantil emergió como una voz de protesta contra la falta de democracia y libertades en el país. Liderados por jóvenes valientes y comprometidos, estos estudiantes salieron a las calles para exigir un cambio real en la sociedad mexicana. Protestaron contra la opresión política, la falta de transparencia y la represión de las libertades fundamentales. Sin embargo, su valentía no fue recibida con la mayor benevolencia por parte de las autoridades. En varias ocasiones, las manifestaciones fueron reprimidas por la fuerza, con detenciones y violencia policial. A pesar de las adversidades, el movimiento estudiantil de 1952 dejó una marca indeleble en la conciencia política de la juventud mexicana. Despertó un sentido de activismo y empoderamiento entre los estudiantes, inspirándolos a luchar por un México más justo y democrático, donde se sentaron las bases para poder disentir ideológicamente. Para finales de 1952, Adolfo Ruiz Cortines fue elegido presidente de México, marcando el comienzo de una nueva era en la política del país. Su presidencia se caracterizó por un enfoque en temas sociales como la educación y la salud, pero también estuvo marcada por importantes decisiones en el ámbito petrolero. Durante los años previos a su mandato, México firmó los llamados contratos riesgos con 5 empresas estadounidenses, cediendo una vasta reserva territorial para la explotación y perforación de pozos petroleros en el Golfo de México. Estos contratos abarcaron una extensión de 3.5 millones de hectáreas en aguas someras, desde Sontecomapan, Veracruz, hasta Puerto Real, Campeche. Sin embargo, esta concesión territorial plantaba desafíos para la soberanía de México sobre sus recursos naturales. Ante la presión y el descontento popular, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines tomó la decisión de modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, recuperando así la soberanía sobre este territorio y reafirmando el control del Estado mexicano sobre sus recursos petroleros.
Durante el periodo comprendido entre 1948 y 1955 en México, se llevaron a cabo importantes reformas sociales. Una de las principales áreas fue la educación. Se implementaron programas destinados a combatir el analfabetismo y mejorar la infraestructura educativa en todo el país. Se construyeron escuelas y se aumentaron los recursos para la capacitación de maestros. Esto permitió a más niños y adultos acceder a una educación de mayor calidad y a adquirir las habilidades mínimas necesarias para interactuar en la sociedad. Además de la educación, se implementaron reformas en el sector de salud, se ampliaron los servicios médicos y se construyeron nuevos hospitales para atender las necesidades de la población. Se llevaron a cabo campañas de vacunación y se promovieron prácticas saludables para prevenir enfermedades. Estas medidas contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y a reducir la incidencia de enfermedades prevenibles. Durante el periodo de 1948 a 1955 en México, la lucha por mejores condiciones laborales y salariales fueron cobrando un papel central en la dinámica social de la época. Hubo una serie de movimientos obreros y sindicales que surgieron en todo el país, impulsados por la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Estos movimientos exigían derechos básicos como jornadas laborales justas, salarios dignos, condiciones de trabajo seguras y beneficios sociales para los trabajadores y sus familias. Las huelgas y manifestaciones se convirtieron en una herramienta poderosa para hacer oír las demandas de los trabajadores. A menudo estas protestas eran reprimidas por las autoridades, pero la determinación de los obreros persistía. A pesar de los desafíos y obstáculos, los movimientos obreros y sindicales lograron avances significativos en la mejora de las condiciones laborales y la protección de los derechos de los trabajadores en México. En los años 1955 y 56, México se convirtió en el escenario crucial para la preparación de uno de los eventos más significativos del siglo XX, la Revolución Cubana. Fidel Castro, junto con su hermano Raúl y el legendario guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, se concentraron en México tras el exilio de Fidel y se dieron a la tarea de formar un grupo revolucionario y planear meticulosamente el golpe que cambiaría el curso de la historia cubana. Existe un dato relevante de la época. Durante el entrenamiento del grupo revolucionario cerca del rumbo de Atlacomulco, Fidel Castro y algunos de sus compañeros fueron detenidos por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los agentes más importantes de la Dirección Federal de Seguridad, y aún sigue siendo un misterio por qué después de algunos interrogatorios los liberaron. El 25 de noviembre de 1956 zarparon desde el puerto de Tuxpan, Veracruz, hacia la isla caribeña. En un acto de valentía y determinación sin igual, Castro y sus compañeros con la intención de derrocar al régimen dictatorial de Fulgencio Batista en Cuba. La expedición del Granma enfrentó numerosas dificultades en su travesía hacia Cuba. Solo un pequeño grupo logró llegar a tierra cubana, pero este acontecimiento marcó el inicio de una lucha revolucionaria que cambiaría para siempre el destino de la isla. A pesar de los obstáculos y contratiempos, el viaje del Granma simbolizó el espíritu indómito y la determinación de un pueblo por liberarse de la opresión. La Revolución Cubana culminaría con el triunfo de las fuerzas rebeldes lideradas por Fidel Castro en 1959, marcando el inicio de una nueva era en la historia de Cuba y, por supuesto, de América Latina. Queda de manifiesto que en la primera mitad de la década de los años 50 hubo dos momentos relevantes. Uno fue la nacionalización del petróleo y el segundo, que México fue el lugar donde se entrenó el grupo revolucionario que derrocaría el régimen de Batista en Cuba.